Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están en el canal de Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural. Hoy tenemos un invitado muy especial que les voy a mencionar de quién se trata y por qué está acá. Cami, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Cuéntanos un poco de ti. Muchas gracias, Rose. Pues bueno, ¿qué te puedo comentar así a alto nivel? Actualmente trabajo como líder de servicio de excelencia y Agile Coach en Holcim. Em, Llevo ya un par de años, terminé en este mundo involucrado, mm, básicamente por un cambio en el azar, que te comentaré más adelante, pero yo arranco siendo un especialista funcional dentro de un equipo técnico y comienzo a descubrir un poco como las bondades de este mundo ágil y comienzo a hacer algunos pilotos que nos llevan finalmente a que hoy en día seamos Agile Coach. Nada, feliz de estar en este canal, de estar compartiendo contigo, de habernos conocido en Ágiles Colombia por primera vez. Y nada, pues aquí estamos para ver cómo un poco de la experiencia que hemos llevado en este par de años puede servir. Precisamente conocí a Camilo en la clausura de Ágiles Colombia y luego tuve la oportunidad de conocer el desarrollo de una presentación y del trabajo que está haciendo con todos los aliados de los negocios en su organización. Y le dije, ¿y tú por qué no hablaste? ¿Por qué no expusiste? ¿Por qué no hiciste una ponencia? Creo que eres un experto más allá de los que he visto y por eso te quiero invitar a este canal. Y así es como estamos acá. Cami, ¿qué Muchas. nos quieres contar de ese momento? No, nada, Rose. Más bien soy abierto todo oídos a compartir estas experiencias que hemos venido construyendo. Bueno, en nuestra conversación hablábamos del gerente de producto, dueño del producto, por qué era tan relevante el negocio. ¿Por qué es tan importante para ti en la agilidad el negocio y sus representantes del producto? Yo considero, pues con lo que he visto en la experiencia como Agile Coach y como Scrum Master, em, que cuando tú estás en un área de tecnología o en una empresa de tecnología, si tú empiezas a agilizar desde el equipo técnico, tú puedes lograr cosas interesantes. Pero llega un momento en que puede ser que esas cosas que estés agilizando no estén alineadas con la visión y con la estrategia de la compañía. Luego puedes caer en el error que caemos muchos cuando arrancamos en las prácticas ágiles y es hacer cosas más rápidas que no necesariamente generen valor. Y eso va en contra un poco del agilismo. Nosotros en agilismo nos enfocamos es precisamente en entregar más rápido, sí, como añadidura, pero teniendo presente que lo que nosotros estamos haciendo es entregando valor, lo que el cliente realmente necesita. Si no hacemos eso y no lo medimos de alguna manera, pues se va a quedar simplemente en una entrega que no va a aportar nada. Entonces es muy importante que exista ese rol del dueño de producto, del gerente del producto, el cual a través de su visión de negocio, de compañía, entienda hacia dónde va, qué se viene, qué es lo que genera más valor, cómo lo puede priorizar, qué cosas definitivamente hay que cancelarlas para poderlas pivotar y todo esto pues pareciera repetir una retahíla de un curso, de una certificación de Scrum, pero donde toca llevarlo finalmente es a la realidad de tu empresa, de tu compañía. En la realidad que tendré la oportunidad de mostrar más adelante, no es tan sencillo decir para cada producto de la compañía yo voy a colocar a un dueño porque pueden salir muchos productos atendidos por un mismo equipo. Pueden haber intereses en diferentes países, por ejemplo. Entonces, ¿cómo gestionar ese asunto de tal manera que vayamos más allá de tener contratada a una persona que sea Product Owner? Y en lugar de eso, más bien tuviéramos claro cuál es la función del Product Owner y distribuirla entre los miembros que se encuentran en el negocio actualmente. Excelente. Así pues que para comenzar el desarrollo de esa presentación tan genial que tienes para nosotros, voy a apagar mi cámara y te voy a dejar a ti. Y al final te hago una pregunta relacionada con el canal. Adelante para Excelente. compartir. Vale, Rose, muchísimas gracias. Ahí estás viendo mi pantalla. Estoy viendo perfecto. Adelante. Bueno.
Te decía que iba a arrancar muy por encima de la mano a tu pregunta de cómo termino yo involucrado en este mundo. Yo arranco casi que por suerte, pero entre esas cosas que tú te proyectas en la vida de ir dando pasitos para construirlo, yo debo decir que en mi vida hubiera sido fácil terminar en el mundo de tecnologías de la información. Actualmente la empresa en la que yo trabajo es un centro tecnológico que le da el soporte a todo el grupo Holcim, que es el líder mundial en fabricación de cementos agregados y materiales para la construcción. Eh, y Holcim tiene un área que gobierna toda la parte de tecnología para América, que es el America Digital Center. Menciono esto porque es una empresa que es muy tecnologías de la información y yo venía de un mundo que era completamente opuesto. Yo venía del mundo de la manufactura, de la parte industrial. Yo soy ingeniero mecatrónico de formación, no ingeniero de sistemas. Pero pues naturalmente todo este tema de la transformación digital lo va llevando a uno a coger estas oportunidades que golpean a tu puerta y pues realmente son muy valiosas. Cuando yo llego por primera vez al centro digital, yo llego como especialista funcional. Yo soportaba las aplicaciones de tecnologías relacionadas con manufactura y fabricación. eh, pero curiosamente, a pesar de que pues, es una empresa con un posicionamiento importante a nivel mundial, veíamos como muchos de los procesos eran muy tradicionales, ¿no? Entonces un equipo funcional estaba compuesto por especialistas que desarrollaban, espacialistas que configuraban, y a veces casi que ni se hablaban entre ellos, sino que uno le entregaba la pelota al otro y iba y agarraba otra cosa inmediatamente. Pero no había una organización como tal que de manera colaborativa les permitiera entregar valor de una manera más rápida y más eficiente. Entonces, llego y me encuentro con este tipo de cosas, me comienzo a encontrar también con que las estimaciones, por ejemplo, a nivel de capacidad del equipo, se hacían por horas, como si fuera un proyecto tradicional, pero las cosas que ellos lanzaban la podían lanzar, qué sé yo, a veces en menos de un mes, en 1 o 2 semanas, pero la capacidad que proyectaban de en qué iban a estar trabajando se encontraba en horas. Y parecía que la capacidad siempre estaba al 100%, pero no era fácil de demostrar, porque cuando se sustentaba, pues se sustentaba en cosas que se habían planeado hace 2 o 3 meses, y el negocio era consciente que habían cosas que se habían cancelado y decía, bueno, pero ¿por qué al 100% si yo les cancelé cosas? Entonces, teníamos equipos que trabajaban de manera aislada, teníamos equipos que cuando tú tratabas de entender qué era lo que hacían dentro de su backlog de requerimiento, eran equipos que tenían una parte de sus quehaceres en Excel, otras partes a través de un sistema de gestión ITIL como lo de ServiceNow, otra a través de archivos de gestión de proyectos, con software de proyectos. eh, Luego estaban los cursos también que hacía la compañía. Entonces, todas esas cosas que hacía el equipo no lograban dimensionar cómo calcular su capacidad y saber si estaban disponibles o no, porque en todo lo que participaban estaba regado. Entonces participaban en un montón de cosas, pero no se sabía al final del ejercicio hasta cuándo iban y cómo se le iba a hacer seguimiento a ese asunto. Me encontré también cuando arranqué en este mundo de que mm, las aplicaciones y las personas se volvieron netamente especialidades, ¿no? Entonces, tú tenías en un equipo fácilmente 20 o 30 aplicaciones y solo una persona a veces gobernaba 2 o 3 de ellas y nadie más tenía conocimiento acerca de cómo soportarlas. Luego, si esa persona salía a vacaciones, pues ya te imaginas cuál era el caos, porque en medio de esa falta de ambiente colaborativo no había una transferencia de conocimiento que permitiera que los perfiles fueran T, sí que es lo que se busca hoy en día. Entonces, me encontraba con esas realidades. Y también me encontraba con la famosa realidad de la multitarea. Entonces, una persona que cogía y tomaba muchas tareas al mismo tiempo porque así se las bajaban y todo era importante, todo era prioritario. Entonces, al final del ejercicio, la persona trataba de hacer su mejor esfuerzo, pero se convertía en una multitarea. Entonces, comenzamos a ver todas esas cosas que yo planteo acá como un cuento de hadas.
en la cual cuando tú planteabas esto a los equipos y retabas el status quo de decir, bueno, ¿y qué pasaría si no trabajáramos en silos, si tuviéramos un backlog unificado, si pudiéramos medir nuestra capacidad de una manera más eficiente, si pudiéramos trabajar de una manera más colaborativa para compartir el conocimiento, si pudiéramos medir de manera periódica nuestros entregables, nuestros cuellos de botella, y qué pasaría si pudiéramos trabajar más enfocados para no hacer multitarea? Entonces, ahí termino. Yo en ese mundo ágil, llego a través de Scrum como marco de referencia. mm, y comienzo a darme cuenta de unas cosas allí que hacen parte del framework que diseñamos para la compañía, pero no cabe resaltar de que no todo finalmente es Scrum. Consideramos que Scrum se enfoca muy bien en el tema de la entrega continua, de desarrollo de software o de funcionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que ya para una operación que es continua, donde hay que mirar el flujo, em, se queda un poco corto por cuanto a que él se enfoca simplemente en las nuevas funcionalidades que hay que lanzar, no es mantener tanto la operación que se tiene actualmente. Y no siempre las compañías se van a permitir tener un equipo dedicado solo para desarrollo y otro equipo dedicado solo para operación. Entonces ahí tuvimos que empezar a diseñar un framework con un roadmap, ¿sí? Eh, que tiene un propósito claro y es que nosotros vemos a nuestro equipo como ese equipo que guía la entrega continua de valor, que lo hace de una manera más eficiente, que une a la gente, es decir, al negocio y une a la tecnología para que puedan ser equipos de alto rendimiento. Ese es un poco como nuestro propósito y la visión que nosotros tenemos es que en 2 años nosotros seamos ese equipo ágil que lidere no solo la agilidad a nivel de los equipos, sino a nivel corporativo. Y eso requiere un tema de escalada. En ese roadmap, pues nosotros lo que planteamos en mi equipo fue, vamos a empezar por una formación, porque cuando tú llegas a este mundo hay que crear un lenguaje común en el que todos puedan hablar con ceremonias, con eventos, con artefactos, para que con base en eso y unas métricas uno pueda ver viendo un poco qué tan exitoso está siendo la adopción. Luego de que todos entiendan ese marco, normalmente lo que nosotros hacemos es llegar primero a los equipos. La razón por la cual llegamos primero a los equipos tiene dos razones. Primero, porque a veces dentro de los mismos equipos está la gente que en algún momento ha escuchado hablar acerca de Scrum, porque son ingenieros de sistemas. Mientras que por el lado del negocio, a veces es más difícil ciertos cambios de mindset, como el tema de usted tiene que asegurarme todo el alcance, usted tiene que asegurarme X presupuesto, usted tiene que hacerme un plan en cascada en la cual usted me vaya mostrando las fases y qué tan avanzado va el proyecto. Entonces llegar al negocio de la noche a la mañana y decir, tengo un mindset para que usted se vuelva más ágil para responder con respecto a un entorno que es cambiante, va a ser más difícil que te lo acepten. Cuando nosotros llegamos, lo logramos después de tener mediciones de que realmente teníamos una entrega más ágil, de que estábamos generando más valor en menos tiempo. Entonces ya ahí fue más fácil que el negocio nos aceptara este roadmap y que ellos se involucraran en él. Y ahí es donde viene la segunda parte, que es el Product Team y el famoso Product Owner. Nosotros hablamos de Product Team y ahí va de la mano con lo que es el tema de esta sesión y es, ¿dónde está el Product Owner? Nosotros identificamos que más que el Product Owner necesitábamos era un Product Team, ¿sí? Y la pregunta del Product Owner es porque muchas veces cuando nosotros arrancábamos, por ejemplo, con este Agile Inception, como no teníamos gente del negocio comprometida, pues el que terminaba haciendo el rol del Product Owner, entre comillas, eran los que lideraban el equipo técnico. Sí, los coordinadores de squad o los líderes de la vertical donde estaban esos squads. eh, pero pues para no decirnos mentiras, tenemos muy buen conocimiento de la parte técnica, pero no necesariamente tenemos un buen conocimiento de la parte de negocio. Y en medio de eso tenías que priorizar entre un montón de cosas que llegaban. Entonces, la pregunta clave es, ¿dónde está el product owner? ¿Está dentro del equipo? ¿Está en el negocio? ¿Está en la sinergia que hay entre el negocio y el equipo? ¿Y será que yo puedo tener un solo product owner? ¿En qué país nosotros soportamos?
en LATAM más de 7 países. Entonces, el Product Owner se va a hacer responsable por los 7 países. El Product Owner se va a encargar de crear todos los requerimientos y toda la demanda de los 7 países de un solo producto, que puede ser, no sé, un software de ventas. ¿Y qué pasa si yo tengo más de un software de ventas? Entonces, comienzan a llegar todas esas preguntas que tratamos de abarcar aquí en la parte del Product Team y finalmente, pues si ya tenemos unos squads alineados con un product owner cuya relevancia, como te decía anteriormente, radica en que necesitamos a alguien que provea la visión, la priorización, alguien que se preocupe por enaltecer el valor. O sea, que si yo tengo un producto, esa persona esté pensando en evolucionar cada vez más el valor. Y eso es lo que nosotros buscamos del product owner. ¿Tiene que ser una sola persona? Bueno, eso fue lo que retamos nosotros un poco con respecto al Scrum tradicional, porque vimos que pues en nuestra compañía no se podía aplicar al pie de la letra. Y ya por último, entonces, si yo tengo squads, pues yo tengo que buscar la forma de escalar esos squads de squad, pero no simplemente por armar grupos, sino hacerlo de una manera que sea estratégica, que sea alineada a los objetivos de la compañía, a los OKRs, a los temas estratégicos, que esté alineado a esas cosas que la compañía le quiere apuntar en horizontes de inversión a corto, a mediano y a largo plazo. Que tenga en cuenta cuál es la capacidad de esos squad y que no se convierta en la cultura de vamos a iniciar un nuevo proyecto y otro nuevo proyecto, entonces tienes un montón de kickoff de proyectos a lo largo de una semana. No, ¿cómo hacemos para escalar eso y que la compañía se vuelva mucho más ágil? ¿Cómo hacemos que no estemos pensando en un presupuesto que sea anual y que quede rígido, sino que realmente sea algo que yo pueda mirar cada 3 o cada 6 meses y pivotar dependiendo de la necesidad del mercado? Em, Nuestra compañía es una compañía bastante tradicional y no es un secreto. ¿Cuánto tiempo lleva ya la fabricación de cemento desde que empezó y cómo ha venido evolucionando? Pero dentro de esa evolución también ha sido necesario transicionar hacia la transformación digital. Entonces, un negocio que es tradicional, no solo por el hecho de haberlo sido durante muchos años, significa que no pueda pivotar en torno al valor. Sí, ese es uno de los grandes paradigmas que hay que romper. Uno pensaría que una empresa que es demasiado tradicional, pues debiera utilizar solo marcos tradicionales. Entonces, bueno, eso fue como un poco como el cambio de mindset que nosotros dijimos, queremos trabajar por un propósito y por una visión y hacer que las cosas pasen. En medio del agilismo, una de las cosas que también he visto por experiencia es que cuando el agilismo se queda en el romanticismo de un manifiesto ágil de personas sobre procesos y bueno, todo lo demás que contempla el manifiesto ágil y usted no lo aterriza con métricas y con resultados de valor que sean demostrables para el negocio, esa transformación se puede caer. Si se queda simplemente en un deseo de trabajar colaborativamente por un bien, hay que atarle también unos resultados. Entonces, eso fue lo que nosotros comenzamos a hacer. Como te dije, antes de que hubiera un product owner, teníamos todos esos problemas del cuento de hadas que teníamos por solucionar y encontramos formas fáciles de hacerlo. Metimos en un solo backlog, en una sola herramienta que es Jira, equipos tecnológicos que pueden atender incidentes, requerimientos. Los cambios son como pequeñas historias de usuario que generan valor. Entonces, a alguien se le ocurre que hay una mejora, pero no es tan grande como para ser considerado un proyecto. O sea, es algo que no te va a tomar más de 2, máximo 4 sprints, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce en nuestra empresa como un cambio. Pero también pueden haber proyectos, ¿sí? A hoy todos los proyectos son tradicionales. Nuestra estrategia del siguiente año tiene que ver con el tema de cómo mirar realmente qué debe ser tradicional y qué más bien pudiéramos hacerlo a través de productos mínimos viables y hacerlo de manera ágil. Pero todo esto está en el mismo backlog de Jira, otras iniciativas que llegan. Entonces ya con eso el equipo para calcular su necesidad no va a tener que buscar la información en un Excel, en un software de proyectos, en su cuaderno, las personas que tenían anotadas sus esfuerzos de las diferentes tareas, sino que todo el backlog está en un solo lugar. Comenzamos a iterar. Cada 2 semanas comenzamos a tener planeaciones, revisiones. Bueno, comenzamos a utilizar todo aquello que nos recomienda el marco Scrum y agregamos algunas
métricas adicionales un poco más lean, un poco más Kanban, como es el tema del lead time, del cycle time y del throughput, para comenzar a medir qué tan ágiles estábamos siendo en la entrega de lo que nos estábamos comprometiendo. Comenzamos a obtener beneficios como mejorar la optimización de la capacidad entre un 10 y un 30%. Eso significa que si uno miraba la torta de capacidad, al comienzo los equipos podían dedicar 50% de su tiempo y de su capacidad en temas operativos, es decir, en atender incidentes o requerimientos que en el día a día eran chicharrones, ¿sí? Pero cuando comenzamos a utilizar estos marcos a través de la retrospectiva, a través del análisis, a través de los review, comenzamos a darnos cuenta que varias de las cosas que estaban acá se podían automatizar y no generaba valor que una persona estuviera enfrente de un computador solucionándolas. Lo que generaba valor era que el sistema no se cayera. Entonces comenzamos a aplicar una serie de estrategias a partir de esas retrospectivas que nos llevaron a que ese 50% que era operativo comenzó a bajar a un 30%, incluso hay equipos que ya lo tienen a un 15%. Y en lo que va del año, por ejemplo, del presente año, nosotros tenemos P1, que son los incidentes que revientan en toda la empresa y que generan, mejor dicho, un paro en la operación gravísimo. No hemos tenido un P1 en todo el año. Entonces, todo eso, gracias a decir, vamos a comenzar a implementar un modelo ágil, reducimos los tiempos de ciclo entre un 15 y un 30% y el tiempo completo de lead time entre un 5 y un 10%, solo agilizando desde el equipo. No tenía, digamos que no teníamos el apoyo de parte del negocio. Pero cuando comenzamos a agilizar todo esto, nos comenzamos a dar que nos comenzamos a dar cuenta que habían unos puntos de dolor. Nos comenzamos a dar cuenta de que no había visibilidad de parte del negocio. O sea, muy chévere que nosotros mismos nos diéramos cuenta que estábamos siendo mejores, pero el negocio no lo estaba viendo. Y las encuestas de satisfacción del negocio tampoco reflejaban eso que nosotros decíamos, wow, pero estamos siendo más ágiles. Veíamos también que muchas veces cuando creaba algo, un usuario final, no se sabía bien cuál era la visión, cuáles eran los beneficios, había incertidumbre al momento de la estimación, porque pues como no sabíamos y no era bien claro lo que se pedía, entonces los equipos tenían que invertir más tiempo aclarándolo. Y también nos dábamos cuenta que decíamos, oiga, pero es que nuestros tiempos se están reduciendo, pero curiosamente nuestra cola de requerimientos sin atender está creciendo. Entonces estamos sacando más rápido y más eficientemente las cosas, pero la cola sigue creciendo, nos siguen llegando y llegando y llegando y llegando cosas. eh, y otra cosa que nos dábamos cuenta era que estábamos teniendo cuellos de botella en el flujo continuo de la entrega, y que la entrega no dependía simplemente del equipo. Entonces, solo para darte una idea, en una retrospectiva que nosotros hicimos en un equipo, si nuestro tiempo de entrega era 38 días, lo que el equipo de desarrollo, es decir, los que estaban aquí iterando bajo este modelo, resolvían, lo hacían en 13 días, que era el 35% del tiempo, pero las dependencias que nosotros teníamos con el negocio para tratar de entender de qué se trataba el requerimiento, por qué era importante, y aún así, aunque estuviera claro, tú sabes que después de que se desarrolla todo, tiene que entrar a una fase de pruebas donde el negocio tiene que dar un visto bueno para poderlo lanzar a productivo. Esas dependencias sumaban aquí también y a veces pasaba que no, que es que la persona que iba a probar se encontraba en vacaciones, que es que ahorita no tengo tiempo, que es que el negocio es más importante, y encontrabas un montón de qués que hacían que esas dependencias fueran más altas que lo que le costaba al equipo desarrollar. Entonces ahí es donde tú dices, em, ¿dónde está el Product Owner? Estas diapositivas anteriores las salté porque tiene que ver un poco de ya como dentro de lo técnico, cómo hicimos todo este modelo, es decir, que todo el backlog cayera en un solo lugar a través de Jira, las métricas de capacidad ya más avanzadas que comenzamos a sacar que nos dice cuánto se nos está yendo en operación, cuánto en cambio, cuánto en proyectos, cuánto en temas de estrategia de equipo. Por ejemplo, las ceremonias que nosotros tenemos ágiles hacen parte de la ceremonia de equipo. Tú levantaste la mano, Rose, me pareció ver que, No, que de ¿no? acuerdo con lo que mencionabas de pasar. Aquí una interacción corta, pero sigue tranquilo. Ok, entonces estos son simplemente métricas de lo que yo te digo que fuimos acompañando el marco ágil con métricas para medir la capacidad, para mirar la cadencia, para mirar cuántos puntos de historia se estaban entregando en promedio, cuánto se estaba haciendo un recurso, para así poder decir en qué nos estamos gastando la capacidad del equipo. Entonces, lo que yo te decía, nos dimos cuenta que operación se estaba comiendo un porcentaje importante, pero si tú te das cuenta, en septiembre de este año, en este equipo, la operación se come solo el 28%.
¿sí? Entonces fuimos reduciendo esa operación, comenzamos a ver el tema de cuántas cosas estaba trabajando el equipo, el work in progress, cuántas cosas lograban cerrar. Entonces, lead time, cycle time, todas las cosas las comenzamos a medir, pues entonces ya sabes cuáles son los problemas que tuvimos. Y vino la pregunta entonces de ¿dónde está el product owner? Entonces uno diría, bueno, listo, un equipo, por ejemplo, un equipo de tecnología que se enfoca al tema de ventas y portales, uno diría, listo, necesitamos un product owner. Entonces llega la pregunta, bueno, pero el product owner del producto A, del producto B, del producto C, el product owner del producto A del país Z o el product owner del producto A del país X o el del producto Y o debiera ser el CFO de la compañía, el regional. Uy, pero es que el CFO regional no le queda tiempo, él no los va a acompañar en este proceso. Entonces, ¿cómo haces para dinamizar y para agilizar una necesidad que tú tienes? Y es que, mira, al final del ejercicio necesitas a alguien que te diga de todo eso que está llegando, cuáles realmente le aportan a la visión de la compañía, en qué medida, y alguien que te diga en qué momento necesitamos pivotar y no necesitamos quedarnos atascados en este punto. Porque de nuevo, el equipo va a estar enfocado es en el cómo, en el desarrollo, en lo que va a entregar, pero le va a quedar muy difícil estar enfocado en el cómo y en el qué al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, comenzamos a hacernos preguntas con respecto a dónde está el product owner. ¿Será que necesitamos más de un product owner? ¿Qué pasa si ese product owner, si yo me voy, digamos que a la literatura del marco Scrum, el product owner, pues es el que escribe las historias de usuario, ¿no? Y es el que coge esas necesidades que tiene el negocio, las entiende y las trae sobre la mesa desde un quién lo está pidiendo, qué está pidiendo, por qué lo está pidiendo y unos criterios de aceptación. Eh, ¿Será que esas personas que tienen la visión de la compañía, que por ejemplo en temas de ventas, pues no sé, es un sales manager de un X producto, en squads enfocados a finanzas y control, puede ser el CFO de un país, ¿cierto? Entonces, ¿será que ese CFO se va a centrar a escribir? Solo por darte un dato, creo que ahorita el backlog de requerimientos de un equipo está en 80. ¿Será que un CFO se va a poner a escribir 80 de tú 15, 20 requerimientos por sprint? Nos dimos cuenta que no. Entonces, ¿qué hacer para tratar de rescatar el rol del product owner? Tiene que haber alguien que se reúna y entienda la necesidad del cliente, pero tiene que haber también una persona que priorice basada en un valor para que el equipo sepa cómo enfocar su esfuerzo en lo que más le va a aportar a la compañía, ¿sí? Lo que pasaba anteriormente era que el equipo priorizaba basado en antigüedad. Entonces, el requerimiento más viejo era el que se tomaba. O el equipo también a veces le priorizaba el usuario que más tenía poder en la compañía, el que hablaba más fuerte. Es que yo soy el que colocó mayor cantidad de dinero sobre la compañía, entonces usted tiene que darle primero relevancia a mis requerimientos. Ok, pero si los requerimientos realmente no están generando un valor significativo, ¿por qué no darle la oportunidad a otro país o a otro producto que va a traer más valor sobre la mesa? Entonces, todas esas cosas que eran dentro del Product Owner, nosotros decíamos, pero ¿cómo hacemos para que esto funcione? Entonces dijimos, mm, cojamos la relevancia del Product Owner desde la visión, la estrategia y desde el tema de enaltecer el valor y cojamos también el tema de que alguien tiene que centralizar esos requerimientos y llamémoslo el Product Team, ¿sí? Entonces, el Product Team para nosotros está dividido en dos roles. Uno es el Product Owner, que se encarga netamente de la visión y de la priorización, y por otro lado, otro rol que llamamos el Key User, que son personas que hemos capacitado en el marco ágil, que hemos capacitado también a nivel de tecnología para manejar plataformas como es el caso del ERP, de SAP, que tienen un muy buen desenvolvimiento, que ellos mismos aceptan y valoran esa posición. Y esos Key Users son los que centralizan esos requerimientos. Tú imagínate, solo por darte números también, en un solo equipo tú tenías alrededor de 108 personas que en el modelo anterior te podían crear un requerimiento. Entonces tú imagínate al equipo estar detrás de 108 personas tratando de saber qué era lo que necesitaban, por qué era importante, por qué era priorizable.
Era un caos, ¿sí? Esos equipos pasaron a tener ahorita 10, 15 key users que centralizan la demanda, ¿sí? Y tratan de entender qué es lo que necesita el cliente. Pero finalmente es el product owner el que prioriza y el que da la visión de hacia dónde va lo que el equipo necesita hacer, el squad. Y esos dos roles entran a manera de product team dentro del modelo ágil que ya teníamos operando en tecnologías de la información. Eso hace que la cantidad de, ese es otro equipo en el cual 50 personas aproximadamente podían buscar al equipo. Ahorita solo hay 21 key user que pueden recolectar la información y ojo, esos 21 key user no van a buscar el equipo. Ellos crean el requerimiento, definen la historia de usuario desde los parámetros que mencioné anteriormente del qué, quién, para qué y cuáles son los criterios de aceptación. Ellos colocan eso y basado en un valor que es medible, que no es objetivo. Métodos de priorización hay muchos. Sí, yo puedo tener desde un Moscú en el que yo diga que es un must, que es un should, que es un put, que es un will not, eh, pero eso se puede quedar en algo objetivo. Yo puedo también priorizar desde, tengo 5 votos, se los doy a todos los participantes de la mesa y la iniciativa que salga más votada, esa es la más priorizable y así comienza a bajar. Pero eso también se puede convertir en algo objetivo, porque hay veces no se mide simplemente en cantidad de votos y demás. Eh, o puedes tener métodos de priorización súper detallados como vamos a priorizar por la iniciativa que genere más retorno de la inversión o vamos a priorizar por la que más genere valor presente neto. Pero sorpresa, eso toma demasiado tiempo. Es bastante tradicional, es muy bueno ese detalle, pero para cosas que nosotros nos vamos a demorar menos de 2 o 3 sprints, vale la pena gastarme 3 meses o 4 meses tratando de calcular el beneficio desde un rollo, desde un valor presente neto, lo cuestiono, ¿sí? Entonces nosotros lo que hicimos fue coger como método de priorización uno que recomienda SAFe en su marco, que es WSJF, y es tratar de hacer un algoritmo en el cual en el numerador de una división yo tengo el valor de negocio y en el denominador yo tengo el tamaño. Entonces lo que yo hago es que priorizo con base en lo que más me genere WSJF. O sea que la estrategia va a ser tratar de buscar aquellas iniciativas que generen más valor pero que el equipo pueda entregar más rápido, es decir, que su job size sea más pequeño. Entonces, lo que hacen los key users es recolectan toda la información de la necesidad que se necesita, llenan la matriz del WSJF, nosotros le hemos colocado como unas categorías generales que creo que en unas diapositivas más adelante está, pero ellos colocan básicamente el valor en esas matrices, el equipo va y coloca el job size y se calcula el WSJF. Entonces lo que hace ese algoritmo es que las 80 cosas que le están pidiendo al equipo se las organiza desde la 1 a la 80, teniendo en cuenta cuáles son las que más generan valor y las que se pueden entregar en menos tiempo. Hasta ahí llega la labor del key user. Luego el product owner con su visión de negocio, o sea, no todo se puede quedar en un algoritmo, ¿sí? Porque puede ser que algo genere más valor de lo que está en un algoritmo. Entonces, finalmente el product owner con su visión va a decir, puede ser que el WSJF puso este requerimiento en la posición 15, pero eso genera un impacto en la compañía demasiado grande. No debe estar en la 15, debe estar en la 3. Entonces, hay una mesa de product owners, no es solo uno, es una mesa. En este equipo, por ejemplo, son 7 product owners que están divididos en los diferentes países. Esos product owners llegan a la misma sesión Scrum de refinamiento, algunos la llaman de priorización, llegan a esa sesión de refinamiento, miran el backlog y dicen si respetamos el orden por WSJF o tenemos que hacer un par de cambios. Cabe la pregunta también de, y estaba acá, ¿qué pasa si los product owners no se pueden poner de acuerdo? Porque tú me estás diciendo que tienes ahorita 7 product owners. ¿Cómo haces para alinear a 7 product owners? Em, lo primero es que todos ellos han sido formados en el marco, en colocar al cliente en el centro de todo. Entonces ellos mismos, no nos ha pasado en este momento, y siempre se lo digo a todos los equipos, no nos ha pasado en ningún caso que los product owners no se hayan podido poner de acuerdo. Y hay que tener en cuenta que los requerimientos que tenemos acá, en este método de priorización, son los tipo cambios. Todavía no tenemos los proyectos. Y los cambios, al ser tan rápidos, pues son cosas en las que ellos se pueden poner de acuerdo muy fácilmente. Normalmente donde hay disputas
es en los grandes proyectos, que es donde no hemos llegado todavía a agilizar ese portafolio. Entonces, no hemos necesitado llegar a una instancia más arriba, pero si se necesitara, existe dentro de ese gobierno. Entonces, aquí vemos la pirámide: el key user es la base en un nivel táctico, el product owner en un nivel estratégico con la visión y la priorización, pero por encima hay un nivel regional o corporativo que es el round table. Si estos no se ponen de acuerdo, van al round table y el round table les dice: este requerimiento va primero, porque yo digo, ¿sí? Ahora, el round table tampoco se va a aguantar que usted le suba cualquier requerimiento chiquito. Entonces, por eso es que la mayoría de las veces ellos se ponen de acuerdo y no han tenido que llegar al round table. De esa manera, tú logras poner en una misma mesa, ¿cierto? Tanto al product team como al equipo técnico, el cual va representado en unos líderes técnicos, eh, tanto uno de desarrollo, uno funcional y uno que es el que dirige todo el stream o toda la tribu, y llegan a esa reunión de refinamiento y los sientas a todos en una misma mesa para saber qué es lo que va a ir en el siguiente sprint, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta, ahí le damos la vuelta un poco a dónde está el Product Owner. Y la respuesta es: el Product Owner está distribuido en un Product Team en el cual hay un rol que crea el requerimiento y está pendiente del usuario final, y hay otro que es el que está pendiente de la visión y de los objetivos de la compañía. Esto, bueno, no vale la pena entrar a detalles, simplemente lo que hicimos nosotros fue evolucionar el proceso de la demanda. Antes, la demanda tenía demasiados procesos, tenía, em, a veces entraban cosas que eran muy grandes, que se hacían ver como pequeñas, o a veces habían cosas que eran muy pequeñas que se hacían ver como grandes. eh, y eso nos generaba mucho reproceso y muchos stoppers. Entonces evolucionamos el proceso con un formulario básico en el cual, dependiendo del tamaño, del alcance y de los recursos, se puede ir o por un proceso tradicional de gestión de demanda o por un proceso ágil de gestión de requerimientos. Este es el cálculo que yo te decía de priorización del WSJF, que lo que traduce es el Weighted Shortest Job First, es decir, priorizamos lo que genera más valor y que tiene menos tamaño de trabajo primero. Y esta parte del valor de negocio, para no dejarlo tan subjetivo, lo que hicimos fue encontrar matrices de valor desde la misma serie Fibonacci, donde miramos los OKRs de la compañía y reconocimos junto con el negocio que no todo es valor económico. Siempre se dice: no, es que si no trae valor económico a la compañía no sirve. ¿Y qué pasa con esas alternativas que generan un mejor bienestar dentro de la compañía y que yo no necesariamente le puedo garantizar un valor económico? ¿Qué pasa con aquellas iniciativas que le pegan a objetivos de sostenibilidad dentro de la compañía, en el cual yo puedo decir: yo puedo reducir el CO2 en tantas toneladas mes? Sí, pero ¿cuánto me vas a garantizar tú que me vas a traer en plata por eso? No, no sé, pero te puedo garantizar que puedo reducir el CO2. Entonces no lo traigo y no lo priorizo, tengo que priorizarlo también. Entonces, por eso nosotros el Business Value, dependiendo de los diferentes OKRs que puedan haber en la compañía, le colocamos unas tablas de equivalencia. También no es lo mismo. Yo no puedo decir que como yo no puedo garantizar un retorno económico, pero tengo, qué sé yo, tengo un Black Friday, donde si yo no lanzo algo, no solo estoy dejando de percibir un ingreso, ahí sería algo económico, sino que pues no sé cuándo más vuelva yo a tener esa oportunidad. Entonces hay cosas que definitivamente yo tengo que lanzarlas sí o sí en menos de 3 meses o en menos de un mes. De pronto tengo una auditoría o de pronto yo tengo, qué sé yo, una contraloría, que me definan a mí un tema de criticidad de tiempo. Yo tengo que poderlo meter también dentro del algoritmo. Riesgos, no es lo mismo que yo tenga una compañía que reporta en bolsa que otra compañía que no reporta en bolsa. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para darle valor a ese asunto? Entonces, tengo que hacer una matriz de valor en el cual la unidad sea la misma, que es la serie Fibonacci, porque si no, yo voy a estar comparando manzanas con peras, ¿sí? Y el job size, que es el que va en el denominador, pues también tiene que estar en un rango en el que yo diga: mira, máximo hasta 4 sprints, porque más de 4 sprints, esto ya es una demanda y ya debiera ser un proyecto ágil o tradicional. ¿Listo? Eh,
Y ahí termina, Rose, todo mi experiencia y un poco de conocimiento de cómo responder a esa pregunta de dónde está el product owner en ambientes complejos, en ambientes tradicionales, en ambientes de alta incertidumbre, pero en ambientes que al final del ejercicio quieren lo que todos en el mundo ágil queremos, y es cómo poder adaptarnos a un cambio más rápidamente, cómo ser competitivos, cómo generar equipos de alto rendimiento, cómo poder pivotar cuando nos damos cuenta que las cosas no están funcionando. Entonces, la compañía igual quiere hacer eso, pero lo que tenemos que ayudarles, digamos, nosotros como formadores del cambio y la transformación es cómo guiarlos a través de ese camino, sin quedarnos en la literatura exacta de que tengo que contratar tales perfiles, etcétera, 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 pero tampoco diciendo me voy a quedar en una jerarquía tradicional donde yo tengo que seguir una estructura o si no las cosas no salen adelante. Excelente, gracias por resumir en 30 minutos tanta experiencia compartida. Gracias. ¿Sabes algo? Me gustaría, cuando vimos la tesis que tenías, me encantaba, como decías, cómo se debían solucionar los problemas y dabas el caso de la ecolavadora o algo así. Como si nos puedes compartir un ¿De la qué? poco Perdona, no te escuché. de la lavadora, Ah, sí. Si nos puedes compartir un poco, dando énfasis, por qué nosotros en la agilidad debemos ir al campo para solucionar los problemas desde el punto de vista del negocio. ok, design thinking, o sea, la respuesta corta ahí es design thinking. Pero antes de entender ese design thinking, yo también soy muy crítico dentro de los procesos que yo mismo gestiono y me pregunto a mí mismo si todo debe ser ágil o si hay cosas que definitivamente tienen que ser tradicional. Recientemente en una formación que hice en Management 3.0 me sentí más orientado con el tema de entender el producto que tú estás manejando como un ciclo de vida, ¿sí? Un ciclo de vida en el cual cuando tú arrancas, normalmente tienes mucha incertidumbre, ¿sí? No sabes si eso se va a vender, no sabes si tu hipótesis de valor va a generar un gran impacto en tus clientes, ¿sí? Entonces, cuando hay toda esa incertidumbre, matarse en un plan tradicional de tratar de entender todo el alcance, todo el tiempo, todo el presupuesto, muy seguramente no va a ser lo más adecuado y lo más eficiente. Pero por otro lado, cuando tú ya has validado que el producto sí pega, que sí estás generando hipótesis de valor, tú necesitas es expandirte en masa y demás, y tú ya tienes claro qué es lo que tienes que hacer, de pronto un marco tradicional puede ser la respuesta si ese producto se encuentra en esa curva de madurez. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el caso que tú mencionabas de la lavadora fue un caso que nosotros llevamos a estudio dentro de la compañía cuando hacemos los entrenamientos, y es muchas veces nosotros nos centramos en que lo que hay que construir es lo que el cliente nos dice que quiere, ¿sí? Y también pongo el mismo ejemplo de toda la vida, de que muy seguramente si a Henry Ford le hubieran dicho qué es lo que dice su cliente que quiere, qué es lo que él dice que quiere, la respuesta hubiera sido tal vez un coche con más caballos para poder ir más rápido, y nunca se hubiera inventado el modelo T y la cadena de producción en serie que caracterizó a Henry Ford. ¿Sí? Entonces, la invitación que él hacía era observar no solo lo que dice el cliente, sino tener toda esa experiencia de lo que está viviendo el cliente para entender realmente qué es lo que él necesita, ¿sí? Entonces, dentro de ese ejemplo de la lavadora, hablamos de un caso que fue real, no tengo ahorita el video a la mano, fue en una municipalidad de Perú de muy bajos recursos, en el cual tenían que caminar varias horas hasta el río más cercano para poder lavar su ropa en piedras, en posiciones que no eran para nada ergonómicas, en un cerro en Perú con bastante frío, la ropa no se secaba fácilmente, te daba dolor en las articulaciones. Entonces tú te das cuenta que existe un problema, ¿no? Entonces, si tú dijeras, si yo le preguntara al cliente, dime cuál es tu problema, tal vez te diría que el problema es lavar la ropa, ¿sí? Entonces tú dices, listo, vale, entonces voy a dotar de 50 lavadoras a ese municipio, y bueno, no hay energía, entonces ¿qué hacemos? No, pues un proyecto de paneles solares o de energías renovables, y sigue sumando la cuenta, ¿no? Dinero, 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 dinero. Y aunque lo pusieras a funcionar, después ellos van a decir, bueno, y se me dañó la lavadora, ¿cómo la arreglo?
¿Cuánto me vale a mí arreglar esa lavadora? ¿Cómo hago yo para traer el agua que no me está llegando hoy en día? Y no terminaría yo resolviéndoles un problema, sino agregándoles otro problema. Entonces, lo que hizo ese proyecto que utilizó todo el design thinking de básicamente poner al cliente en el centro, mirar viabilidad técnica, viabilidad económica, necesidad, observar en esa visita de campo, que era lo que necesitaban, terminan construyendo una solución que la pueden buscar en internet, se llama Giradora, en la cual la persona simplemente se sienta sobre una caneca azul, le da pedal y adentro tiene un mecanismo que va girando y va generando el centrifugado de la ropa y es una solución que no vale $100. No necesita energía eléctrica, no necesitas llegar con agua. Es más, creó una oportunidad de negocio porque las personas ofrecen ese servicio a otras dentro de la compañía. Y el punto aquí, ¿cuál es? Dentro de ese rol que tiene que hacer el Product Owner, del que estábamos mencionando actualmente, que nuestro Product Team lo haría el Key User, es muy importante que el key user no solo escuche o lea lo que el cliente le dice que necesita, sino que vaya con él, que le comparta pantalla, que si puede estar en campo, porque a veces no es tan fácil estar en campo, si no puede estar en campo, entonces que le comparta pantalla, que le comparta un video, que se planteen una historia, que la dibujen, que comiencen a mapear cuáles son los pasos que generan valor y descompongan cada una de esas funcionalidades que necesitan y construyan como un pequeño roadmap de cuáles son las que más generan valor al comienzo y las vayan evolucionando y vayan iterando, diseñar, converger, después lanzar el prototipo y volver otra vez a fabricar para iterar, y que sea un ciclo continuo en el cual el key user tiene que utilizar todas esas técnicas, eh, para que lo que se entregue el equipo sea lo que realmente genera valor. Porque si él hace simplemente lo que él escucha, capaz es que el equipo produce lo que le dijeron que tenía que hacer en la historia de usuario, pero al final del ejercicio no era la necesidad real. Entonces, por eso es muy importante design thinking, nuevamente resaltado en amarillo, dentro de ese proceso que hace el key user. Gracias, Camilo, por traer esa historia que nos refleja mucho el por qué debemos tener en cuenta no solo el negocio, sino las partes que lo usan. Bueno, y una Ujú, pregunta como de conclusión, ujú. ¿cómo aporta el Product Owner a la transformación ágil, digital y cultural? Enalteciendo el producto. Enalteciendo el producto, y yo diría que dentro de la transformación cultural, eh, y de la transformación ágil, es esa persona que lleva el cambio de mindset al cliente final, ¿sí? El Product Owner se convierte en, obviamente ese Product Owner después va evolucionando a medida que va escalando en otros roles que van recogiendo ya el valor, pero ya a unos niveles estratégicos más altos. Pero pues al final del ejercicio es esa persona que dice, no nos podemos quedar pensando de una manera tradicional y tener que hacer una planeación súper extensiva, sino entender realmente qué es lo que necesitamos y por qué lo necesitamos y cuándo lo necesitamos para que genere valor, y ayudar a generar ese cambio de mindset cultural, dentro del negocio, dentro del cliente final. Recuerda que pues, el Product Owner no es el cliente final, finalmente, no es el que compra finalmente el producto. Entonces, ayudar a llevar ese mensaje a las personas que sí están en contacto con ese cliente final, es algo que definitivamente el Product Owner aporta un montón. Claro, el Product Owner no puede estar solo, ¿sí? Porque el product owner va a ser muy difícil que se mantenga al día de qué son las mejores prácticas, lo que está funcionando a nivel mundial. Y ahí es donde nuestra responsabilidad como agilistas corre un papel fundamental. Y es ese papel de formar a ese product owner, de mantenerlo al día, de como un director técnico, pues en un partido de fútbol de, si no me funcionó la formación 4-3-3, entonces probemos la 4-3-2-1, o en este partido durante esta época dediquémonos a defender, o de pronto aquí podemos dedicarnos un poco a atacar más, y ahí es donde vienen los temas, por ejemplo, de la deuda técnica. Entonces tiene que haber alguien, que en este caso es el rol del agilista, que ayude a ese product owner para que así mismo el product owner pueda llevar ese mensaje al negocio. Gracias. Y finalmente,
¿Cuál sería tu sugerencia, consejo para estos nuevos tiempos, quien vaya a conformar una evolución de la agilidad? ¿Cómo lo harías? ¿Desde dónde está el product owner? Mm, ¿Cómo lo haría? He visto dos caminos. Uno, yo diría que aplica casi el 80% de las veces. El otro 20 es muy difícil, pero se puede dar. Y es, eh, si el presidente de la compañía ha vivido estos procesos de transformación y cree genuinamente en el proceso de transformación, no por una moda, sino porque realmente lo ha vivido, pues es más fácil que tú comiences de arriba hacia abajo, ¿sí? Ese proceso de transformación. Si no, como nos toca al resto de los mortales, como es en mi caso, eh, mi recomendación es arranque en pequeño, arranque con equipos o lugares tanto de negocio como de tecnología que puedan ser unos early adopters, que puedan adoptar fácilmente el marco para que desde ahí usted comience a generar métricas. Una vez usted tenga las métricas, véndalas. Tenemos que volvernos muy buenos vendedores de estas cosas que nosotros estamos construyendo y que estamos apalancando. Y una vez usted las venda, esto comienza a ser una bola de nieve al revés. O sea, comienza a ser algo muy chiquito que comienza a volverse más grande, más grande, más grande, más grande y va arrasando. Como yo te decía, yo arranqué en un squad sin ser yo el líder, sino ser como ese líder que lleva de la mano a todo el equipo convencido de que hay algo que va a funcionar y se va convirtiendo en una bola de nieve donde me convierto en el líder de ese equipo, el líder del líder de ese equipo y luego ya el líder transversal de toda la transformación. Entonces es algo que funciona, pero definitivamente hay que mostrar las métricas de valor ágiles que uno está haciendo en un proceso de transformación. Si no, va a ser muy difícil. Y en lo que tiene que ver con el Product Owner, pues el Product Owner va a ser tu cliente al final del ejercicio. Entonces, si tú al product owner no le demuestras que el throughput está aumentando, que el valor generado está aumentando, que los tiempos se están reduciendo, pues él va a ser el primero en decir, yo para qué me desgasto haciendo design thinking con el cliente, yo para qué me desgasto priorizando si esta vaina no genera ningún resultado. Volvamos otra vez a la antigua, en la cual a mí no me tocaba cada 2 semanas ir a una reunión de refinamiento, en el cual si había un imprevisto no me tocaba subirme a un daily para ver qué teníamos que pausar para poder atender, en la que yo no tenía que unirme con tecnología a hacer una retrospectiva. No, o sea, yo para qué pierdo el tiempo, más bien déjeme a mí aquí en mi rol de CFO pidiendo lo que yo quiera y ya, porque pues igual lo que ustedes están trayendo sobre la mesa no genera ningún valor. Entonces es súper importante demostrar con esas métricas el product owner después de que evidencia que eso se necesita, en mi experiencia, él se comienza a convertir en un patrocinador. Entonces es el que comienza a decir, no, y como normalmente él tiene un buen cargo dentro de la compañía, tiene autonomía y tiene algo de poder en algunos casos, entonces todos lo siguen. Es más fácil que todos lo sigan. Entonces, creo yo que desde ese rol de Product Owner, esa sería mi recomendación para ir llevando una transformación de cero a más que nunca termina. Eso nunca termina. El agilismo es tan poderoso que tú sigues escalando, 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 escalando. Y cuando tú ya no puedes, en teoría, escalar más, porque tú dirías, hay un portafolio, ¿no? Y ya tienes todo un portafolio ágil con épicas, con features, con PIs, con todo, lo tienes configurado todo ahí para abajo. Uno dice, ah, no, pues ya aquí terminó el agilismo. No. Cada vez que llega un nuevo año, llega un año con nuevos retos en el cual vas a tener que hacer otra vez un canvas de portafolio en el que vas a tener que hacer nuevamente muchos casos de negocio lean, muchos lean business case que desembocan en épicas. Entonces, yo diría que incluso cada iteración de portafolio es algo nuevo con lo que tú te vas a encontrar. Entonces, esto no para finalmente. El día que todo el tema de la transformación ágil pare, la compañía vuelve otra vez a ceder un espacio en ventaja competitiva contra sus competidores, contra empresas pequeñas que se los van a comenzar a comer porque pues terminan siendo más ágiles en lo que realmente el cliente necesita. Entonces esa sería como mi recomendación en mi experiencia de cómo ir evolucionando un proceso de transformación. Ya verán por qué le pedí a Camilo que nos compartiera esta experiencia, porque para estos nuevos tiempos donde la incertidumbre, la demanda del mercado genera mucho movimiento de adaptabilidad de las mismas organizaciones, lo están haciendo muy bien. Me identifico
porque mezclan diferentes técnicas, diferentes marcos, no se quedan con una sola. Además, lo hacen al contexto de la compañía, integran la parte estratégica y sobre todo lo están viviendo y mejorando siempre. Entonces, así pues, felicitaciones a ti y a tu equipo por lo que han logrado y espero que esta experiencia que nos traes les sirva a muchos otros para compartir en sus organizaciones y adaptar o valorar lo que para ellos necesiten. Y la segunda parte es que siempre le están dando valor a la organización, que es lo que nos reclaman las organizaciones, que deben ser rentables, financieramente competitivas, enfocadas en el empleado y que nuestra agilidad pueda ser para dar ese valor. Gracias, Cami. A ti Gracias, por la César, invitación, por este Rose. episodio. ¿Qué mensaje final le quiere dar a los que nos escuchan en el canal? Nada, que no, nunca se rindan. Mira, en este proceso es muy fácil que te cierren las puertas una y otra vez. Es muy probable, a mí me ha pasado que el reto más grande que yo he tenido es que SAP es un ambiente que supuestamente es tradicional y que cualquier modificación que tú hagas en SAP le va a pegar a un módulo y a otro módulo y a otro módulo y a otro módulo. Entonces, que por ende, un tema de transformación ágil o una entrega ágil de producto no se puede hacer. Porque todo está encadenado, entonces tiene que ser muy bien planeado, con muchos meses, con una cascada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les digo que incluso en esos ambientes que parecieran ser tan robustos y tan complejos, hemos podido agilizar. Entonces no hay excusa para hacerlo, nunca se rindan eh, y siempre sueñen, porque el momento en el que ustedes dejan de soñar y de ser creativos, ustedes se van a comenzar a dar cuenta que todo se comienza a marchitar. Tal vez en el momento en el que tú sientas que ya tu creatividad llega a un límite en el cual de pronto en la compañía te colocó un techo y tú no puedes seguir creciendo, evalúa incluso para ti mismo si de pronto tu camino pueda estar en otra compañía o en tu propio emprendimiento. Pero no pares de soñar ni de crecer porque en el momento en que eso ocurra, todas esas cosas comienzan a marchitarse y tú vas a sentir eh, que muchas cosas que estás haciendo no tienen sentido y es todo lo contrario. Entonces nunca pierdan esa creatividad y siempre pregúntense, ¿hasta dónde puedo llegar? Imperdible todo lo que nos dices, así que en un próximo Ágiles Colombia, Ágiles Latam, espero estés ahí compartiendo, no solo Claro que sí. escuchando. Sé que aprendiste mucho, pero tienes mucho para dar. Muy Muchas gracias, bien, Rose. termina este episodio de Alquimia de Transformación Ágil Digital y Cultural, en esta conversación compartiendo experiencias con expertos. En este caso, Camilo Tejada, vamos a dejar los datos para que los estés contactando ahí en el video y nos vemos pronto. Creo que Cami, sí. Chao, Rose. Feliz gracias. día. Chao, Vale, chao, chao. chao.